Hablemos de lo que no existe. Episodio 13. Leyendas familiares. Bienvenida familia nocturna, bienvenidos una vez más aquí. El día de hoy nos acompaña Laura. Laura, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hola, público. Oye, me dijeron que tienes varias historias que contar, ¿es cierto? Así es. ¿Qué te parece si para hacer esto justo, comienzo yo contándote unas historias? Vale. Esta historia la escuché hace apenas unos pocos días y me llamó la atención. Tengo una duda. ¿Tú te consideras una persona agnóstica o tienes creencias religiosas? Yo creo que tengo creencias religiosas de closet. De closet. Ujú. Como que un parte y parte. Exactamente. ¿Eres más de la línea de buscarle explicaciones científicas? Así es. Busco la razón. Antes de asustarme o pensar algo, siempre me voy a lo lógico. Excelente. Creo que eso es bastante sano. La persona de la que te voy a hablar el día de hoy Muy bien. era de un razonamiento 100% agnóstico. De hecho, él se burlaba de todas las religiones. Hasta que le ocurrió un suceso que duró mucho tiempo. A partir de ahí, él se considera el día de hoy una persona muy creyente. Con sus propias creencias, pero muy creyente. ¿Has escuchado hablar de el documentalista? No. No. El documentalista, su nombre real es Inri David. Y este Inri David es de Guadalajara. Antes de hacerse un canal tan grande en YouTube como lo tiene el día de hoy, él tenía un estudio de grabación. Ujú. Parecido a este, pero él manejaba las mezclas musicales. Y él comenta que ya tenía un nivel de éxito muy, muy alto. Sucede que ese estudio iban muchas personas relacionadas con cierto estilo de música, en las que los dueños de los grupos, algunos, digamos que no estaban en tan buenos pasos. Ujú. Un día, por situaciones de trabajo, se enemista con uno de los dueños. El dueño se enoja tanto que le dice: yo creo en la Santa Muerte y voy a pedir que te mueras. Y se va. Este cuate se ataca de la risa y dice: puras estupideces. Media hora después empieza a tener un ataque de taquicardia. Le viene junto con un ataque de ansiedad y pánico. Y dice que en su mente empieza a escuchar una voz que le dice: muerte, 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 muerte. Él empieza a hablarse a sí mismo y dice: estás creyendo en lo que te dijeron. Relájate, respira. Dice: en los siguientes 30 minutos es como si me hubieran puesto al borde de la muerte con un montón de enfermedades. Empecé a ver borroso con un ojo y con el otro bien. Mi estómago empezó a tener como presión y se movía solo. No podía parar la sensación de asfixia. Sentía que no podía respirar. Me sentía mareado. En ese momento, y yo lo digo directo, hubiera preferido que me cortaran una mano a seguir sintiendo eso. Jamás me había sentido tan mal. Llega a tal grado mi ansiedad que voy con la gente del estudio y les digo: llévenme al hospital, creo que estoy teniendo un ataque cardíaco. Lo llevan al hospital y la chica le dice: tienes un ataque de ansiedad, relájate. Y le dice: siento que estoy teniendo un ataque cardíaco. Y le dice: mira, vamos a hacer algo, te voy a tomar la presión. Si estás arriba de estos niveles, si te paso, si no, te vas a esperar. Dice, la chica donde me toma la presión solo abrió los ojos y gritó: urgencias. Vienen dos camilleros, se lo llevan adentro, está con un doctor, el doctor les dice que se salgan todos y le dice: ya estamos en confianza, necesito que me digas ya que te metiste, porque si no, no puedo hacer nada. Y él: yo no tomo, yo no bebo, yo no consumo ningún tipo de droga. Nada, no me metí nada. De repente me puse así. Entonces el doctor dijo así como: pues me estás mintiendo. Le inyecta algo para que se le baje la presión, dice: con esto vas a estar bien. Media hora después, no ha bajado la presión, todos los síntomas siguen exactamente igual. Dice: mi sensación era como si estuviera a medio paso de morirme y no me dejaran. O sea, como ya cuando el cuerpo está a punto de colapsar, pero no me dejan morirme. Era espantoso. El doctor llega, me checa, no cambiaron mis síntomas, me vuelven a inyectar
Media hora después no cambian mis síntomas, me inyectan otra cosa y el doctor dice, es que ¿qué carajos te metiste? No te está funcionando nada. En ese momento a mí me cayó el 20 que me iba a morir. O sea, si los médicos, que son en lo que yo creo, no me pueden sacar de esto, pues no hay forma alguna que pueda salir. Me fui a mi casa. Me tiré en la cama. Porque dije, de morirme en el hospital a morirme en mi casa, prefiero morirme en mi casa. Al final no me están ayudando. Me tiré en la cama. Mi cabeza no paraba de escucharse una voz que me decía muerte, 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 muerte. Y me sentí así. No me pude dormir. Dio el día siguiente y no estaba muerto y me seguía sintiendo igual. Estuve así 3 meses. Todos los días. Solo podía dormir en instantes. Cada vez que cerraba los ojos y soñaba, había cosas ahí. Era un terror asfixiante, horrible, y ninguno de los síntomas se movió. Fui con psicólogos, fui con psiquiatras, fui con otorrinos, fui con todos los que pude haber asistido en Guadalajara. Ni un síntoma bajó. De repente, la palabra muerte se cambió por mátate, 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 mátate. Y empecé a sentir la necesidad de quitarme la vida. Y un día, uno de mis amigos del estudio me viene a visitar a la casa. Y le dije antes de que se fuera, te voy a pedir un favor, llévate todos los cuchillos. Y mi amigo como que no entendí y me dice, ¿por qué? Y me dice, es que en la cabeza estoy escuchando mucho, mátate, mátate, mátate. Y creo que realmente lo voy a hacer. Entonces llévate los cuchillos, porque es la idea que tengo como hacerme daño con uno. Entonces el amigo se sorprende de esto, pues es algo bastante atípico. Y le dice, mejor vente a dormir a la casa, para que estés tranquilo, salte ya de aquí. Le toma la palabra, va a su casa. En su casa eran unas personas muy creyentes. Entra a la casa y todo seguía exactamente igual. Su cabeza no paraba, él todo el tiempo estaba con esa sensación. De repente veía bien con el ojo, de repente cambiaba el otro. Todo estaba mal en su cuerpo. Y decía, y la sensación era igual. O sea, a punto de morirme y no me dejan. Llega la noche, estoy acostado en la cama y solo pienso, es que ya hice todo. O sea, que no puedo hacer ya nada. Y una vocecita me recordó a mi infancia, cuando mis papás me bautizaron y me llevaron a las primeras comuniones, porque eran de religión católica, que yo la aborrecía. Y entonces, estando en la cama, la vocecita me dijo, pues no has intentado todo, todavía te queda la opción de Dios. Y entonces era como, ya, no tengo ya nada que perder. Y intenté todo lo humanamente posible, todo lo científicamente posible. Cerré mis ojos y dice, y de alguna forma me di cuenta que si quería hablar, que si Dios existía, necesitaba despojarme de muchas cosas, de mi ego, de mi arrogancia, de mi vanidad, de cosas que sabía que me iban a impedir hablar con Él. Entonces, de alguna forma, me empecé a quitar todo eso. Me empecé a dejar de creer tan grande, tan fuerte, tan fregón. Y con la mayor humildad que logré, le dije, por favor, ayúdame. Y bajaron los síntomas. Y después de 3 meses de ningún medicamento, bajaron los síntomas solo por decirle eso y ponerme a rezar. Conforme fueron pasando los meses, seguí en eso y se fueron eliminando. Un día, con los síntomas seguían, en un porcentaje menor, pero estaban. De repente desaparecieron, de la nada. Al día siguiente me marcan y me dicen, ¿ya viste las noticias? No. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de aquel tipo? Lo acaban de matar, ayer en la tarde. Coincidía con el tiempo en el que se acabaron los síntomas. Wow, ok. ¿Laura? Bueno, pues sí, digo, por ahí, y bueno, soy de San Luis, entonces ahí en San Luis, en la parte de la Huasteca, se ve mucha esta parte de la brujería, más que la Santa Muerte, brujería blanca y brujería negra. Entonces sí o sea, vaya, no me sorprende porque de alguna manera, digamos que concuerda con las historias que yo he tenido, en donde se supone que si alguien te hizo brujería negra, no vas a estar en paz hasta que vayas a hacerte una limpia
o hasta que la persona que te está haciendo el trabajo se muera. Y según esto, pues a este tipo lo mataron, pero según esto los que practican la brujería mala, pues sí llegan a vivir largo rato. Llegan a vivir largo Sí, rato. así es. O sea, los que fallecen como de manera trágica son familiares o seres queridos de ellos, pero no directamente a ellos. Entonces ellos pueden tener una larga vida prolongada, al menos a lo que me ha tocado a mí escuchar. O sea, es como si de alguna manera afectaran todo su entorno y eso los fortalece para durar más tiempo vivos. Así es, supongo yo que es de energías. Ok. ¿Tú tienes alguna creencia en torno a las energías o algo así? Fíjate que eso sí. O sea, vaya, no sé si llega a ser como espiritual la parte de las energías. No importa, no hay por qué clasificarlo. Ah, Pero, ok. ¿en qué crees en torno a eso? Pues sí, o sea, que algo nos conecta. Estamos conectados con lo que es la naturaleza, con la parte, pues, entre las personas que tenemos alguna conexión, pero no sabría cómo explicarlo tal cual. O sea, Ok, no tienes tan definida tu creencia, solo es en Así relación, es. hay una conexión. sí, y que puede haber algo más grande que nosotros. Ok. ¿Eso más grande que nosotros es consciente o es algún tipo de energía? Energía. Energía. Sí, sí, sí. Ok. ¿Crees en un ser superior o no necesariamente como ser superior? No necesariamente. No. No sé, por eso te digo, o sea, es algo que ni siquiera yo tengo tal cual establecido. Es como por sí quiero creer y como que esta parte lógica de que hay, es como que tranqui. Muy ¿Sabes? bien. Es como un pie y un pie, ¿no? Ajá, ándale. Entonces, Que van un poquito a veces en diferente rumbo. Así es. Laura, ¿tienes una historia? Así es. Bueno, ¿por cuál empiezo? Ok, voy a comenzar con una propia. Claro, adelante. Que, pues bueno, pues igual, estaba en unas noches de desvelo, yo sola en mi cuarto, estaba pues con el celular y de pronto escucho a un bebé llorar. Y yo dije, no, pues en mi parte lógica dije, capaz si está un bebé de un vecino. Entonces, pues X, me levanto, me voy a la cocina y curiosamente en la cocina ya no se escuchaba. O sea, era como, ok, estaba llorando, se escuchaba y es como que, ok, bueno, X, seguí con lo mío. Y la cocina pues está ahí también cerca de... Total, me regreso a mi cuarto y justamente cuando regreso a mi cuarto, nuevamente escucho al bebé llorar. Y dije, ¿qué está haciendo un bebé llorando? Porque se escuchaba en la calle. Entonces, ¿qué hace un bebé llorando a estas horas de la madrugada? Y, o sea, sin como que nadie consolándolo, porque inclusive cuando alguien consuela a un bebé, pues o sea, se escucha o se siente. No sé cómo tampoco describirlo, pero estás consciente de. Entonces me acuesto otra vez y escucho que viene el bebé arrastrando algo como con ruedas, o sea, de la entrada de la cuadra. Se va escuchando más y más cerca y al momento que yo ya siento que está literalmente frente a mi casa, yo dije, voy a ver qué onda, me voy a asomar. Pero algo dijo, no lo hagas. Entonces, ¿sabes qué? Solamente lo seguí escuchando, dejé la cortina en paz, me volví a acostar y, o sea, me volví a acostar y de pronto ya, o sea, escucho que el bebé se va alejando. O sea, sí estuvo de un inicio, estuvo de frente a mi casa y ya se empezó a retirar. Y yo dije, ok, eso estuvo muy raro. Y no le hallé ninguna explicación. ¿Cuándo fue esto? Si no estoy mal, yo digo que alrededor de esos 5 años. Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Y fue en qué ciudad te pasó eso? Eso fue aquí en mi casa, en García. En García. Ok, en Nuevo León. Así es. Ok. ¿Intentaste hacer algún tipo de hipótesis, aunque no tuviera tanta lógica? ¿Te planteaste algo? Sí, yo dije, o sea, por lo mismo dije, no, pues sí, o sea, es un vecino, o sea, es el bebé de un vecino. Pero luego, o sea, igual en la colonia pues todos somos como cercanos, o al menos nos conocemos las familias. Y dije, pero aquí no hay ningún bebé. Y luego, pues al siguiente día, yo le pregunto, o sea, mi mamá le habla más a los vecinos, le digo, oye, ¿hay un bebé por aquí? Dice, no, ninguno. Todas ya están pues grandes, o sea, de 4 años en adelante. Y obvio, es súper reconocible el llanto de un bebé de 1 año o inclusive menor a uno de 4, ¿sabes? Entonces ya. O sea, simplemente le pregunté y sí, o sea, no hallamos una lógica, no hallamos un porqué. Entonces sí. Conforme se acercaba, ¿sentías algún cambio en la atmósfera de la casa?
Pues me dio escalofríos. ¿A ti te daba escalofrío? Ajá, me dio escalofríos. Igual no sé si por el nervio, por el miedo o qué onda. Pero, o sea, sí, por el mismo hecho de que estaba impactada por lo que estaba pasando, no puse tanta atención en mi alrededor, simplemente en mi cuerpo, que es que la parte de los escalofríos. Y fue de que. Muy bien. ¿Al día de hoy te arrepientes de no haber abierto la ventana? Sí, sí, para haberme quitado la curiosidad. Pero igual supongo que el sentido de supervivencia dijo, no lo hagas, mejor quédate en tu camita. Esa historia que te voy a contar le pasó a un amigo en Monterrey. Okay. Hay personas que conocemos en el día a día y que nos damos cuenta que por su forma de ser son personas, digamos, rudas, que emocionalmente parecen a veces como muy planos, como que no son tan reactivos ante las cosas. ¿Te ha tocado personas así? Sí. Este amigo era de ese tipo, alegre, amable, pero siempre con un estado emocional en el que parecía que nunca tenía picos, ni picos en agresión, ni picos en alegría, ni como bastante plano. Un día me quedé sorprendido porque lo vi pálido y lo vi aterrado por completo. Le pregunté qué le pasaba. Para esto ya era algo tarde. Eran cerca como de las 11, 12 de la noche. Fue una reunión ya tarde, de esas reuniones que se prolongan y van llegando gente a lo largo de las horas. Y él llega ya tarde. Llega como cerca de medianoche. Pues cuando lo veo le pregunto, ¿qué ocurre? Y me dices que no entiendo lo que me acaba de pasar. Pero cuéntame. Aquí a unas cuadras venía caminando. Dice, ya es muy tarde, ya no hay personas afuera. En el lugar en el que estábamos en ese tiempo era un lugar muy seguro, muy seguro. Y en el que las personas después de las 10 de la noche solo salían en carro porque la mayoría ya eran personas grandes. Entonces si salían era por alguna urgencia o a comprar algo en algún lugar de alrededor. Pero nunca veías personas en la calle. Entonces, dice, las calles estaban vacías, no hay nadie aquí. Aquí siempre es así, siempre es igual. Y veo como a unos 30 metros que viene una señora ya grande. Porque por los faros mercuriales sí se lograba ver el cabello cano. Y era un cabello cano como quebrado y muy abundante. La ropa sí se veía un poco descuidada, entonces me dio la impresión como que una persona tal vez sin hogar. Y venía caminando como mareada, como que era un cierto tambaleo. Iba ella hacia mí y yo hacia ella. Sigue avanzando y conforme me voy acercando, me cambio de acera para que ella pase derecho y ya, no nos topemos. Y noto que cuando ya estamos muy cerquita, ella empieza a cambiarse de acera para acercarse a donde yo estoy. Dije, bueno, pues ni hablar, no pasa nada. Cuando me acerco, yo desvío la mirada de ella para no cruzarnos visualmente y seguir adelante. Se para y se detiene a medio metro de mí y me dice, joven, ¿dónde volteó? Dice, y esto, donde me lo contó, le puso la piel chinita y se le desencajaron la boca. Y los ojos se le abrieron y me dice, no tenía ojos. O sea, eran unas cuencas negras. Cuando la vi, dice, en mi vida he estado tan asustado. Solo me le quedé viendo y me dijo, joven, buenas noches. Corrí, literalmente corrí como 10 pasos. Donde volteó, la calle está vacía. Y no hay forma de moverte de esa calle si no es llegando al otro extremo. Las casas en esa zona, todas tienen reja. Y no hay forma de meterte en ninguna propiedad. Es un lugar muy seguro. Y no hay forma de medio esconderte. Entonces, dice, algo se topó conmigo que creo que no era humano. Así pasan cosas extrañas de repente, ¿no? Bastante. Ok. Pobrecito chico. Sí. A la fecha, esto pasó hace mucho tiempo, pasó hace como casi 20 años. Hace unas semanas platiqué con él y cuando él narra la historia, y estás hablando que es un tipo de casi 40 años, y cuando narra la historia se ve donde tiembla un poco y me dice, no, jamás he vivido otra cosa tan aterradora como esa y no quiero vivir nada más. O sea, recordarlo sigue siendo algo bastante traumático.
Claro, es que esas cosas a veces marcan, o sea, por lo mismo de que no le encuentras explicación y es como te quedas choqueada. Sí, sí es verdad, es Ujú. verdad. Actualmente en internet hay un cuate que ha pegado muy fuerte en todos estos temas de paranormales y terror, que es el podcast de él, se llama Podcast Paranormal. El que está al frente del podcast paranormal se llama Fepo. Ok. Fepo cuenta una historia que está muy extraña, pero está interesante de analizar. Fepo cuenta que una vez estando con su novia en la Ciudad de México, en una habitación, se quedan dormidos. Y de repente él se levanta y ve cómo hay una sombra en el cuarto, pero la sombra tiene como cierta forma humana y entonces él nota que la sombra se mueve. Abre los ojos, se aterra de la situación y la sombra nota donde él la percibió. Y entonces dice que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un instante, la sombra está frente a él y se le acerca la cara. Dice, y era como toda la forma humana, pero era como una sombra densa. Era como si ese ser fuera así. Y me grita, déjala. Dice, me entró tanto miedo que solo cerré los ojos. No lo quería ver, me causaba demasiado miedo ver eso. Cuando los abrí ya no estaba. Pasando unas semanas, estoy en el cuarto y al ver de reojo, veo donde él está cerca de mí y noto donde está haciendo como un tipo de mueca. Dice, es muy difícil de explicarlo porque literalmente es una sombra, lo que estaba viendo, pero una sombra como si fuera masa, o sea, tenía tridimensionalidad, pero una sombra. Y noto donde está haciendo una mueca como de burla y se escucha un tipo de risa. No entendía qué estaba pasando, volví a cerrar los ojos y dije, esto no, ya no quiero que me pase, es espantoso. Ujú. Pero ocurrió algo muy extraño pasando unos días. Yo creía que me estaba amenazando, pero no fue eso. Me topé la computadora abierta de mi novia en ese tiempo, y descubrí unas conversaciones en WhatsApp. No era nada más ese plano de relación afectiva. Ella estaba haciendo cosas muy peligrosas que me iban a involucrar. Entendí que lo que ese ser quería decirme era para protegerme, no era para afectarme. Ok. La forma de decirlo tal vez no es como la entendemos, por eso es tan aterrador ver algo tan atípico, pero el mensaje sí era a mi favor. Pasando unos años, lo volví a ver una vez más. Dice, y es muy extraño porque aunque sé que de alguna manera me ayudó, me sigue causando miedo. Pareciera que en este otro plano, realidad, dimensión de donde vengan estos seres, no necesariamente todo es negativo. Lo que sí es que es tan atípico a lo que estamos acostumbrados que nos genera reacciones emocionales que hace que pongamos una barrera o que sea algo traumático, ¿no? Claro, o sea, siempre lo desconocido va a dar miedo. Entonces, eso es lo principal que, pues bueno, por ahí la parte de el no saber qué estoy viendo, con quién estoy hablando, o sea, y cómo es que este ser o esta energía llegó a mí. Entonces, de manera buena o mala, al ser desconocido siempre va a estar el miedo. Entonces está el punto ahí. Y fíjate que por ahí, justamente con esta historia, yo le digo que, bueno, a un tío abuelo, ahorita pues ya no está aquí, Ok. en este mundo, en este plano. Pues bueno, por ahí bueno, la familia le decía que tenía unos guardianes. Pues bueno, mi tío abuelo, pues era un típico señorón de que vestían de manta, o sea, la playera de manta, ¿cómo se dice? El pantalón de manta y Ok. los guaraches de llanta. O sea, inclusive no se podía poner las llantas porque prefería estar descalzo. O sea, a ese nivel ese nivel. a ese nivel de. Entonces, pues este abuelo, o sea, anteriormente, pues o sea, no era muy común la parte de los carros. O sea, y te estoy hablando de hace años. Y entonces esta historia se conoce de familia. En ese entonces, pues mi abuelo caminaba desde la casa hasta el centro, digamos que, bueno, allá contexto, San Luis. Como si caminara ¿qué sería? De San Pedro a Santa Catarina, más o menos. O sea, que son como alrededor de 1 hora y media. Por ahí, o sea, y era a pie y descalzo.
Entonces por ahí, ya era noche, por ahí mi abuelo me dice que se percató, de que algo lo estaba siguiendo. O sea, siempre tenía algo detrás, nunca se animaba pues a voltear por lo mismo de que, pues, igual, temía ver qué pasaba. Y Ok. sí, o sea, se iba muy temprano y regresaba ya muy noche. Un día de estos, mi abuelo, pues estaba temeroso, o sea, ya se cansaba porque ya era demasiado tiempo el que se sentía que alguien lo estaba siguiendo, y se escuchaba pues un paso muy fuerte detrás de él. Al momento que él voltea, ve unos animalotes, o sea, él nos dijo o sea, eran como unos tipo gatos, o Wow. sea, pero señores gatos que medían como, o sea, sí, sentados como 1 metro. Y pues sí, o sea, y tenían como él mencionaba que estaban feos, que daban miedo y que inclusive, pues, o sea, ni siquiera te querías acercar. Entonces lo que él hizo, pues, es volteó, se les quedó viendo, eran 2, y salió corriendo. Al momento que él sale corriendo, estos gatos salen corriendo también detrás de él. Mi abuelo pensando que se lo iban a comer, que lo iban a atacar, no pasó. Llegó a su casa, pero llegó, o sea, pues más temprano de lo normal, por lo mismo que había corrido. Al siguiente día, va y estaba de camino a llevar a unos tíos a su escuela. Igual, los deja a su escuela y de pronto cuando él ya está solo, aparecen estos animales. Se fue acostumbrando poquito a poquito y él ya hasta el final, él mismo se dio cuenta, es que ellos no me atacan porque solamente aparecen cuando yo me siento solo e inclusive me voy solo. Entonces yo los llamo mis guardianes, mis gatos guardianes. Y así se quedó. ¿No sabes si alguien más los veía aparte de él? Nadie más lo veía. Inclusive estos tíos que decían, no, pues al rato que me dejen la escuela, pues van a aparecer. Así que no se preocupen ustedes, yo estoy acompañado y nunca me va a pasar nada. Uh-huh. Y mis tíos se quedaron con eso. O sea, inclusive pues, o sea, tío abuelo se cae en la parte de del cliché de tío abuelo borrachito. Entonces, imagínate, pues se iba pues hasta el centro de lo que era en ese entonces del pueblito y regresaba pues intacto, o sea, y sabiendo que hay o sea, el pueblo está sobre montañas, entonces hay curvas y en unas curvas ni siquiera están como, ¿qué serían los barandales? Vaya. Sí, los protectores para... Exactamente. Ajá. Entonces, imagínate una persona ebria o sea, inclusive caminando o en carro que se caiga, o sea, por lo mismo que no vienes en tus 5 sentidos. Entonces, el hecho de que mi abuelo nunca se haya caído e inclusive en nuestra propia casa, pues igual, en ese entonces no tenía, ahí sí, no tenía la parte de las agarraderas de las escaleras. Entonces, imagínate, era las escaleras, lo único que tenías como fijo era la pared. Y del otro lado, pues estaba literalmente, pues nada. O sea, El si te voladero. caías y Ujú. valías. Entonces, sí fue como nunca le pasó nada. O sea, nosotros estábamos confiados de que pues siempre iba a estar bien. Y él más nos reconfortaba diciendo, es que yo siempre estoy acompañado de mis guardianes. ¿Y solo veía a esos? ¿Esos dos Solamente como veía. gatos? Así es. ¿Alguna vez los describió así como que con detalle? Si tenían color o... No, pues nada más lo que yo te dije, o sea, que eran gatos, como tipo gatos, eran 1 metro, o sea, sentados. Entonces imagínate, pues parados serían Sí, unos estaban animalones. enormes. Ajá, y ya. O sea, o sea, nada más dijo que eran feos. Que eran feos. Que eran feos y que daban miedo. Y es como que, ok, pero te cuida. Si a alguien que está escuchando esta historia le resuena este tipo de animal que ya lo haya escuchado, por favor escríbanlo en los comentarios. Y recuerden los que nos están escuchando en este momento, si estás en Spotify, suscríbete y califícanos. Y si estás en YouTube, suscríbete y dale a la campanita para que estés al pendiente de los siguientes episodios. Hay una historia que de hecho yo ya la había guardado como en el baúl de los recuerdos, hace mucho que no la narraba. Adrián es un amigo que le ocurrió algo muy extraño cuando estaba en la secundaria. Un día ya había salido de clases y estaba a punto de que pasaran por él, porque recogían a él y a su hermano. Él salió tarde, entonces estaba muy acelerado y necesitaba llegar al punto para que recogieran y no se enojaran por haber llegado tan tarde. Cuando sale del lugar en el que está, tenía que cruzar una calle.
y era una calle que normalmente no estaba transitada. Entonces, él sale por un portón y corre sin ver. Y en ese instante, él cuenta que escucha detrás de él una voz que dice, ¡Ey! Y una mano lo agarra de la mochila y lo estira. Se cae al piso y él cree que son los bullies, que algún bully de la escuela es el que le estaba haciendo eso y iba a haber bronca. Donde voltea se da cuenta que la calle está despejada, no hay nadie. Lo que ocurrió es que al momento en el que lo jalaron, pasó una camioneta a alta velocidad que se lo hubiera llevado. Y fue gracias a la vocecita y el estirón que no lo mataron. Pasan los años y él no lo tiene como presente. Pero un día estando en su casa, estaba dormido y fue un sueño muy raro porque de repente empezó a ocurrir que se sintió como un sueño demasiado pesado que no se podía despertar. Y entonces, en la casa sonó, ¡Ey! Dice, en ese instante recordé la voz que había escuchado cuando era niño. Me desperté asustado y me di cuenta que una de las llaves de gas se había quedado abierta. Mi sueño pesado era porque me estaba intoxicando y esa voz me volvió a salvar. Pues, existe también esta otra parte, ¿no? De experiencias como en el caso de tu tío, en el que son inexplicables, extrañas, pero no necesariamente son del todo negativas. Ujú. Entonces es interesante, es como si fuera otro tipo de realidad con la que coexistimos o convivimos, pero no tenemos un acceso tan sencillo. Así es. No, pues sí. O sea, pues vuelvo a lo mismo. O sea, como al principio te dije, había como magia buena, magia mala, blanca, negra. Entonces va a haber de todo un poco aquí. En cuanto a la parte negativa, y hablando, o sea, tipo, sí, yo no tengo más como experiencias, o bueno, que me hayan contado buenas por ahí. Las buenas son bonitas, pero por allí, por las malas, tengo un poquito más de... Comenzamos el terreno oscuro. Ajá, exactamente. Adelante, Muy Laura, bien. por favor. Ok. Bueno, pues esta historia es de mi abuelo. Entonces, mi abuelo materno. Él se encontraba en un pueblito, igual en San Luis. Pues bueno, ya pasaba pues de la noche, ya estaba muy oscuro. Por ahí, pues bueno, él iba caminando, pues lo típico de, o sea, de casa de, ¿qué sería? Pues, o sea, llegando como a su casa, faltaban como unos cuantos minutos. Ujú. Entonces sí. Pues regularmente, pues una rutina en un pueblo, pues es muy predecible. O sea, cada quien tiene sus tiempos. Ya por ahí saludaste a alguien a tal hora y siempre lo vas a saludar a tal hora. Entonces, así se manejan un poquito la cuestión de... Entonces mi abuelo, pues típico, iba en la noche, él sabiendo que estaba seguro, pues todo normal, todo marchaba bien, como siempre. Al momento de pasar por un lugar, que pues por ahí dicen que es, ¿qué sería? Pues, o sea, como que pasan cosas malas, o sea, diferentes historias. A él le tocó que pues, igual, como te digo, caminando él siente que de pronto alguien lo está siguiendo. Y al momento de voltear, él ve una silueta blanca que lo está siguiendo. Si él camina lento, esta mujer caminaba lento. Si él caminaba rápido, la mujer caminaba rápido. Y no tanto que se estuviera como volteando para ver qué onda, para ver si era eso, sino que él escuchaba, o sea, por el camino es terracería. Entonces se escuchaban como el movimiento de las piedras, la parte pues de la tierra. Entonces mi abuelo, pues sí, en eso que pues no veía tanta salida y pues no reconocía a esta señora, pues arranca a correr. Ok. Pues bueno, su casa estaba todo derecho, entonces lo que él hace es meterse por un sendero, que ese sendero lo iba a llevar pues digamos que al mero centro del pueblito, y en el mero centro del pueblito está una iglesia. Ok. Entonces se va corriendo, escucha que, o sea, él de pronto ya siente que lo está alcanzando, hasta que llega a la iglesia, voltea e inmediatamente esta mujer, esta silueta blanca, desaparece. De la nada. O sea, fue como, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que esto desapareció frente a mis ojos? Mi abuelo hasta la fecha no ha encontrado una explicación. Inclusive, pues sí. O sea, él dijo que era la Llorona,
Más sin embargo, no sabemos si La Llorona, pues, una de sus actividades sea hacer esta. Pero pues, sí, o sea, se quedó con esta impresión y con esta sensación. Inclusive cuando lo cuenta, todavía como tu amigo, creo, sentía miedo. como, sentía ese escalofrío al momento de recordar porque, o sea, digo, una persona que lo cuenta lo sigue reviviendo una y otra vez y es como si se le estuviera pasando nuevamente. Oye, y cuando te contaba esta historia, él te decía esa parte en la que veía la silueta blanca. Ujú. ¿Te señaló qué lateral era, derecho o izquierdo? ¿Cómo? Él veía una silueta blanca que lo seguía. Ujú. Lo escuchaba detrás de él o al lado. Atrás de él. En ningún momento la vio a un lado. No, en ningún momento. Siempre fue detrás y también lo que más menciona es que nunca la vio la cara. Siempre era como de... La mitad para abajo. Exactamente. Porque si la ve en el rostro, Se supone que te lleva, que te hace como algún tipo de cosa, como, no sé, te embruja. fíjate que es muy interesante esto que dices. Ujú. En esta creencia de la Llorona, que no sé si en todos los estados es igual, pero el hecho de cruzar la mirada, al igual que en el lenguaje en las personas, pareciera que con este tipo de seres también tiene un efecto. Ujú. Porque, como en el caso que te conté hace un momento de Fepo, cuando la sombra ubica que sí lo puede ver, que es cuando se entrecruzan como las miradas entrecomillado, Ujú. entonces la sombra busca tener una cercanía, busca llegar. Y en muchas historias que han contado aquí y que he escuchado acerca de espíritus y fantasmas, Ujú. no es sino hasta que logran verles el rostro, que se entiende que los están percibiendo, cuando el fantasma se sube al carro, aparece en la habitación, llega con ellos. Entonces pareciera que en este cruce de miradas realmente hay algo trascendente que tal vez ha estado pasando de generación en generación a modo de leyendas. Pues igual y sí, ¿eh? Porque pues inclusive que aunque de manera como romántica siempre te van a decir que los ojos son la La ventana ventana. del alma. Así es. Entonces supongo que pues por ahí le hayan sentido. Entonces digo, yo tampoco le hubiera mirado a los ojos. Hubieras sacado la cortina y la volvías a... Muy bien. Sí. Te voy a contar algo que me pasó a mí, que creo que aquí nunca lo he contado. Es una de esas situaciones que sí estuvo muy, muy, muy rara. Muy, muy rara. Ok. En la zona en la que yo vivía, hace muy buen tiempo, fue de hecho la casa de mi infancia y mis primeros años de adolescencia. Estábamos en un lugar que para llegar a la parada del camión tenías que caminar más o menos entre kilómetro y medio. Toda la caminata de ida era en bajada, el regreso todo era en subida. La subida no era una pendiente tan sinuosa, pero sí estabas hablando que era un buen ejercicio. Ese lugar, en ese caminito, era, de un lado había casas y del otro lado era un parque en el que estaba todo despejado. Digamos ralo, se podía ver hasta el otro extremo del parque. Acompañé a un amigo que había venido a visitarme, lo acompañé a la parada del camión. Y en el regreso, cuando llego a la zona del parque, empiezo a escuchar detrás de mí como unos crujidos de hojas. Esto fue en otoño y estaba lleno de hojas secas. Se me hizo extraño. 2 meses antes nos habían asaltado. Entonces como que andaba un poco al pendiente de que no me siguieran, no me fueran a agarrar descuidado, cosas así. Comienzo a caminar y escucho que cuando doy un paso, detrás de mí suena como una réplica de otro paso crujiendo las hojas. Doy otro paso con el otro pie y suena después, como a un segundo después, donde hay otro paso y se quiebran las hojas. Y dije, se me hace que sí me están siguiendo. No quiero dar alarma de que ya me di cuenta, empiezo a avanzar la velocidad y se empieza a escuchar detrás de mí donde va subiendo la velocidad. Entonces dije, aquí mero, tengo que voltear. Donde volteo no hay nada. Nada. Regreso la mirada, se me hace extraño, doy un paso y vuelve a sonar detrás de mí, doy otro paso y vuelven a sonar las hojas, comienzo a avanzar un poco más rápido y empiezan a sonar hasta que llega un momento en el que, ¿qué chingados está pasando? Corro y suena detrás de mí ya unas pisadas muy fuertes. ¡Pum! 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 Cuando llego a la zona de los faros mercuriales,
Al pisar el primero, se apaga. Me entró un terror horrible, porque todos los demás se veían prendidos. Cuando quito el pie de la altura del faro, se prende. Llego al siguiente, se apaga. Donde lo piso. Paso, se prende. Se apaga, se prende, se apaga, se prende. Todo ese kilómetro me fui corriendo, sentía que el corazón me iba a estallar. Y cada una de las luces que fui pisando, se fue apagando, y donde me quitaba, se fue prendiendo. Hasta que llegué a mi casa, donde llegué, entré a gritos y sombrerazos y ya, era como que por favor alguien que me ayude. Y era muy extraño porque en el parque había personas, cuando cruzo corriendo, voltean y se quedan viendo con una cara muy extraña y veo donde alguien hace una cara como de miedo, donde ve que las luces están haciendo como que ese parpadeo extraño. Pero al final estaba solo y nunca fue un tema que pudiera conversar con alguien más si percibió lo mismo que yo. Una parte de mí, la parte racional, dijo electromagnetismo. Yeah. Y instantáneamente lo mandé al baúl de los recuerdos. Pero no deja de ser una anécdota bastante extraña el día de hoy. Bastante. Inclusive, se me surgió ahorita una duda. ¿Por qué crees que estos entes, estas cosas, siempre aparecen atrás y no de frente? Porque siempre me toca que cuando está de frente, curiosamente es como que se nubla o, ¿sabes? Pasa algo. Pero siempre digamos que cuando está como ya la cosa más fuerte o que se siente más intensa, es cuando la tenemos detrás de nosotros o pues no sé, a metros. Pero no nunca frente, o al menos no me ha tocado como escuchar. Se me hace una excelente pregunta porque hasta parece un cliché. Ajá. Hay varias teorías. La primera es que podemos tener un problema con nuestra nociocepción. Uh-huh. La nociocepción es la percepción de nosotros mismos. Y hay un montón de ejercicios en los que te puedes dar cuenta si la tienes muy bien establecida o no. Yeah. Eso es lo que nos permite, no sé si te ha pasado alguna vez, que cuando subes de peso o en la adolescencia que crecías en altura, de repente te empezabas a topar con cosas en tu casa o en ciertos lugares que nunca te topabas. Ajá. Y ahora cada vez que pasas das un caderazo, un golpe con el brazo. Eso es parte de esta nociocepción. Lo que tú percibías de dónde estaba cada parte de tu cuerpo Uh-huh. y hacía que te movieras en el entorno con cierta libertad, de repente se pierde y te vuelve, entre comillas, medio torpe. Uh-huh. ¿Va? Uh-huh. ¿Por qué ocurre eso? Porque la noción que tenía de mí desde la que me había aprendido a mover, ahora que cambió mi cuerpo, no se actualizó. Okay. Sigo creyendo que el cuerpo es pequeño y sigo percibiéndome en esas dimensiones cuando ya no son las mismas. Uh-huh. Y con ciertos ejercicios, vuelves a percibirlo, vuelve a cambiar. Uh-huh. Bueno, creo que este tipo de entidades, de alguna manera, han aprendido a generar miedo, algunas, y generan una sensación de estar acechando. He escuchado en muchos casos que aparecen atrás, otros enfrente, otros solo los ves en el rabillo del ojo. Pero en algunos se ve muy notorio que la intención es generar el miedo. Uh-huh. Pero también, desde el lado lógico, cuando una persona no tiene muy buena nociocepción, simplemente puede estar percibiendo de más, porque cuando entramos en ciertos niveles de miedo y ansiedad, se agudizan tanto los sentidos que percibes cosas que inclusive no están ahí, pero literalmente no están ahí. Uh-huh. O sea, no, estás inventándote una sensación. No porque quieras, es porque está alterado tu bioquímica por todo lo que estás sintiendo. Entonces yo creo que de la parte racional, definitivamente puede tener una explicación en muchos casos. Claro. Pero hay casos en los que sí empieza a romper un poco esos parámetros, en los que dices, ya se rompe de la teoría de lo que realmente pudiera estar ocurriendo ahí. Uh-huh. Tomando en cuenta que ahorita me comentabas que no conoces uno donde se aparece de frente, Uh-huh. hay una chica en YouTube que es muy conocida que se llama Este. Okay. Creo que ella se llama Estivali o Estiveria. Tiene un nombre así muy particular. Uh-huh. Si la gente se sabe el nombre, por favor escríbanlo aquí en los comentarios porque no recuerdo cuál es. Pero ella tiene un canal en el que cuenta relatos paranormales, historias de terror y así. Ella cuenta una anécdota que le pasó. Y la anécdota sí está
yo diría que no espero que me pase eso nunca. Sería bastante agradable que no ocurriera. Ella vivía en una casa en la que ya pasaban tantas cosas raras. Los focos se apagaban y se prendían. Tenían una reja, una reja con motor eléctrico, y de la nada, de repente, se abría y se cerraba. El eléctrico la fue a revisar muchísimas veces. El técnico especialista, nunca le encontraron nada. De repente el microondas se prendía en ciertos minutos y se apagaba. En ese tiempo se utilizaban DVD. El DVD se prendía, sacaba para poner el DVD, esa bandejita, y volvía a entrar y después se apagaba solo. La televisión se prendía y se apagaba. En algunas ocasiones se abrían y se cerraban puertas. Total, decían que en la casa había un fantasma. Un día, la mamá se topa con un problema. La televisión ya no quiere prender. Y entonces se desespera, le habla un técnico. El técnico llega, la revisa y le dice, no, ya no funciona la televisión. Después de que el técnico ya le dice que su tele está desahuciada, entonces la mamá le pide, creo que a un hermano que había fallecido, entra como que en una oración y le dice, ay, por favor, Panchito, ayúdame con esto, no me quites la televisión. Se escuchó una explosión en la casa, ellas recuerdan eso, y al día siguiente, cuando llegan a la casa, la televisión está prendida. Y ya no les dio problema, pero ese fue el inicio del mentado fantasma en la casa. Okay. Pero empiezan a ocurrir cosas muy raras. Contratan unos albañiles porque van a remodelar una zona de la casa. Y al terminar el día, uno de los albañiles le pide a la señora que cierta zona de la casa que estaba, digamos, fuera de la construcción principal, que se las abra, por favor. Y la señora le extraña y le dice, ¿para qué quieres que te abra ahí? Es que cuando estábamos trabajando aquí, de repente ya no encontré mi celular. Ya hace un ratito marcamos y suena dentro de ese cuarto. Y la señora dice, ¿cómo se metieron? Nosotros estamos trabajando en el otro lado de la casa. Nunca habíamos estado aquí. Entonces abre la puerta y el celular está en el centro de la habitación. Y no, o sea, los seguros los tenía puesto desde días atrás. Y en la casa empiezan a ocurrir cosas así, medio raras. Un día, un amigo de la mamá estaba ahí y de repente la mamá se va a la cocina y sale corriendo el amigo aterrado y le dice, se acaba de parar un niño enfrente de mí. Dice, pero el niño no estaba vivo. O sea, se veía, no estaba vivo. Y la señora le dice, bueno, nada más te voy a pedir que no le digas nada a ella, no le digas nada, porque ella se va a aterrar, ya no la traumes. No me contaron nada hasta que me pasó esto. Cuando se los conté ya me contaron esa historia. Un día llegué de la escuela. Me acosté en la cama, me quedé profundamente dormida y al despertar siente donde no se puede mover y dice, ok, esto es lo de que se te sube el muerto, la parálisis del sueño. Nunca le había pasado, era la primera vez. Dice, pero no creo que haya sido una parálisis del sueño. Donde abro más los ojos, porque los ojos sí se pueden mover, enfrente de mí hay un güey. Dice, pero no, o sea, no estoy viendo como alguien en la habitación, esa cosa no estaba viva. Era un chavo que traía una camisa blanca y una corbata de unas rayas naranjas y negras. Y cuando lo volteé a ver la cara, la boca la tenía totalmente abierta como si estuviera gritando y se le movía la mandíbula. Y los ojos se veían todos inyectados. Era algo horrible. Y se veía él mal, o sea, la ropa y todo, como si se hubiera revolcado. Pero no era un ser vivo. Entonces me estaba viendo así y yo ya no quería verlo. Y él me dirigía su mirada y yo ya quería salir de eso. De repente noto que me puedo mover, parpadeo, ya no está, salgo corriendo de la habitación, estoy llorando. Donde voy gritando, me topo a la chica que nos ayudaba con la limpieza y ella viene corriendo para dentro de la casa y le digo, ¿no sabes lo que vi? Y me dice, ¿quién está gritando? Entonces yo le digo, ¿cómo que alguien está gritando? Escuché el grito de un hombre. Había un hombre gritando aquí dentro de la casa, ¿dónde está? Ella no lo escuchó, solo tenía la cara en forma de grito. La que lo escuchó fue la mujer de afuera. Y ahí es este tipo de situaciones donde no, sí existen algunas versiones donde aparece de frente, pero
pareciera que la intención de ese en especial no era asustar. O sea, porque no era generar las situaciones tétricas. Me contaron una historia, una de nuestras suscriptoras, Ajá. que dice que ella empezó a ver de repente personas que ya habían fallecido. Pero la forma en la que ella lo experimentó fue muy rara. Un día estaba en la prepa y saliendo de clases, ve que enfrente, en la acera de enfrente de la escuela, está un chico de su edad tirado y golpeado. Y la gente pasa al lado de él y no lo ayudan y se le hizo raro. Ujú. Ella camina y le quería ofrecer ayuda y de repente ya no está. Cuando llega a su casa, el chico está dentro de su casa. Y donde lo ve todo golpeado. Le da un pánico enorme. Pasan las semanas y empieza a investigar quién era él. De repente hay como que una voz en su mente que le da un nombre. Y empieza a preguntar en la escuela si alguien sabía de alguien con ese nombre que había fallecido o no. Y resulta que 5 años atrás falleció un chico con ese nombre en un viaje estudiantil. Se cayó de un barranco, terminó todo golpeado y bueno, había muerto. Ella pregunta que si había familia, que a quién podía contactar, porque el chico pues le estaba viendo. Para esto se contactó con una psicóloga de la institución, le pidió que en mucha confianza la apoyara. La psicóloga dijo, pues no, creo que lo que me estás diciendo tiene que ver más bien con una cuestión de cosas que estás viviendo en tu vida y las estás reflejando ahí. Pero como le dio muchos datos del chico y coincidía porque ya lo había conocido, entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a contactar a un amigo que tuvo y veamos qué pasa. Se traen al amigo, el amigo está muy enojado porque dices que no estés jugando con eso. O sea, era una persona muy querida para mí, tardamos mucho tiempo en olvidarlo porque fue algo que nadie se esperaba. Entonces no juegues con eso. Y le dice, es que él tiene un mensaje para ti. O sea, yo no estoy jugando con eso, yo ya no lo quiero ver. Pero él tiene un mensaje para ti. Entonces, estando en la habitación, ella voltea a un punto en el que nadie ve nada más que ella. Y le dice, pues dime algo para que él sepa que sí estoy hablando contigo. Y se me dio mucha información personal. El cuate rompió en llanto y me dice, no, entonces sí lo estás viendo. Son cosas que nada más sabían ellos dos, muy puntuales. El chavo hace una cita para que ella vaya a visitar a los papás de este chico, porque la entidad, la energía, el fantasma, como lo quieras llamar, le dice que no se puede ir porque no les dio muchos mensajes a sus papás y está como muy arrepentido. Y que escribió una carta y que desde hace mucho se las quería dar, pero nunca se atrevió. Y entonces pasó el accidente. Va a la casa de los papás. La chica jamás había estado. Los papás no la conocían. Y ella les dice, en tal segundo piso, entren en esta parte, hay una puerta falsa, detrás de la puerta hay una carta pegada. Todo tal cual. Donde leen la carta, rompen en llanto, venían muchos mensajes de él, como pidiendo perdón y cambiando ciertas situaciones difíciles que habían vivido. Les da unos mensajes, la chica, no entramos en detalle porque era algo muy personal. Me dice, a la fecha me los topo y los señores me tratan como si fuera una hija de ellos. Pero me di cuenta que muchas de estas entidades se aparecen y están ahí como en el último momento en el que estuvieron vivas y a veces es muy aterrador. Entonces yo le pregunté algo que es muy obvio. Dije, ¿eso es un cliché de Sexto Sentido? Y me dice, sí, pero tal vez Sexto Sentido se basó en la realidad para hacer ese cliché. Dice, porque a mí me pasa y tal cual es eso. Hay algunas que tienen tanto tiempo aquí que ellas pueden modificar la forma de presentarse y si se los pides lo hacen y dejan de ser tan aterradores. Pero hay otras que no saben cómo hacerlo y la forma de conectarse a veces es muy violenta porque no saben realmente manejar en ese plano en el que están. Qué locura, ¿verdad? Bastante. Inclusive, o sea, bueno, o sea, qué cool está esa parte de pues cerrar un ciclo que pues bueno, pues el chico fallecido pues que no haya podido
en su momento, pero pues bueno, al menos fue como este cierre ya de tal cual como algo que tenía pendiente, entonces supongo que no sé si sepas si de a partir de ahí ya dejó de ver al chico. Es correcto. Pues No lo volvió a ver. ya ves, entonces sí, creo que pues muchas personas tienen como por ahí pues el don, la cualidad de tener como sensibilidad con este tipo de energías, que pues bueno, al menos fue como uno bonito. Pues bueno, acá algo parecido, no sé si pudiese ser como algo pendiente que hubiese tenido, pues bueno, volviendo como a lo que te había comentado con mi tío abuelo que tenía estos guardianes. Sí. Pues imagínate, o sea, pues nosotros tenemos un terreno, le llamamos milpa, en donde pues ahí tenemos a los animales, y pues mi tío abuelo, pues él se dedicaba a cuidarlos, o sea, su trabajo era siempre ir a revisar que tuviera agua, que tuviera pues la comida y que obviamente verificar que todo esté en orden. Entonces pasa que fallece, y por ahí pues nos dicen, un conocido de la familia, pues ya era como muy cercano. Dice, es que no sé cómo decirlos, no sé cómo explicarlo, pero yo siempre que paso para su milpa, veo que el señor me está saludando e inclusive está sentado de la misma manera en la que estaba pues cuando estaba en vida. O sea, él está viendo a los animales y está pues todo perfecto. Le cuentan eso a mi abuelo, que era su hermano. Mi abuelo obviamente pues en ese momento pues todavía no estaba como bien sanado. Entonces mi abuelo va corriendo directamente a lo que es la milpa para revisar que sí estaba. Entonces obviamente no lo encontró. Sale, pues obviamente ya estando ahí, revisa que todo esté en orden. Y dice que qué raro, para estas horas el agua ya debería de estar en un nivel pues ya bajo, o sea, porque ya era tarde. Pero curiosamente ese día que el señor pues les dijo que vio a mi abuelo, pues este nivel de agua ya estaba pues o sea, como si lo hubieran refiliado, vamos a ponerlo así. Ok. Entonces ya, entonces hasta ahí quedó. Mi abuelito pues obviamente que hace sus rezos, de que hermano, pues qué estás haciendo aquí, tú ya deberías de estar descansando en paz, ya habían pasado meses, o sea, yo creo que ya casi iba a cumplir el año. Entonces a mi abuelo le preocupó eso, es como que, ¿qué estás haciendo aquí? Tú ya deberías de estar descansando, no te preocupes, yo cuido de ellos. Mi abuelo ese día, dice que durmió de una manera impresionante, o sea, con una calma, con un... No sabría, no lo supo decir tal cual, pero yo lo sentí como un alivio, como un calma, como un de que, ok, yo sé, mi hermano está bien o sigue aquí en este mundo. Como esta parte de que, ok, todavía tengo la esperanza de volverlo a ver. Entonces, no sé, sí, esperanza es fe, no sé. Fe, sí. Ajá, entonces como que lo alivió eso, pero no a un 100% porque él, o sea, sentía como esta parte de la ambivalencia de que, o sea, yo sé que estás aquí conmigo, pero ¿cómo si tú ya deberías estar en otro lugar? ¿Sabes? Ya deberías de estar descansando. Total, pasan otros días y otro señor, igual conocido de la familia, oye, no me lo vas a creer, pero vi al abuelo, todos les decían abuelo, sentado en el árbol, mirando a los animales que estén como, o sea, los estaba vigilando, tal cual como en vida. Y me dijo adiós. Entonces ya, o sea, se fue el señor, nos contó esto y esta parte también mi abuelo todavía también, de que pues ya no voy a ir, pues la última vez que fui no me pasó nada. Ese día mi abuelo nos dice que en el sueño pues ya estaban los dos, ambos en lo que es la milpa. Mi abuelito le dice a su hermano que pues obviamente que no se preocupara, que él iba a hacer el trabajo que él hacía, no te preocupes, yo voy a cubrir tu trabajo, pero necesito que te vayas y que descanses ya. Lo que le dice mi tío abuelo a mi abuelito, le dice es que yo no me puedo ir hasta no ver que ya mi ganado esté dando frutos, es decir, que ya como que comience la descendencia de. Ok. Y ya mi abuelito, bueno, está bien, no te preocupes,
yo voy a cuidar de ellos y yo voy a verificar que se dé toda la trascendencia y que todo salga perfecto. ¿Ok? Pues ya de ahí, mi abuelito se dedicó más a la parte de los animales, ya él personalmente, ya él los atendía e iba un poquito más. Y como ya estaba grande, pues se llevaba más personas y ya no se iba caminando, lo llevaban en carro. En esa última vez que lo vio, mi abuelo directamente fue a la milpa y dice, ya hermano, ya está aquí, ya está todo concluido. Yo sé que estás viendo, yo sé que estás aquí. Y él viendo al lugar en donde mi tío abuelo, él se sentaba para ver a los animales. Ujú. Ve, ya todo está realizado, te puedes ir en paz. Te prometo y te juro que esto no nada más se va a quedar aquí, yo voy a seguir supervisando todo. Mi abuelito dice que sintió un aire de paz, un aire en donde, como una calma, como un alivio, ya como un menor peso en los hombros. Y a partir de ahí ya, las apariciones, los señores que decían que veían a mi abuelo ahí sentado, ya nunca más lo volvieron a ver. En las religiones, en la católica, en la budista, bueno, muchas de las líneas cristianas, manejan la necesidad de que como seres humanos nos desapeguemos del mundo material. Durante mucho tiempo, yo llegué a creer que eso iba muy de la mano con cosas que les convenían a ellos. A la persona al no estar buscando lo material, no gasta tanto dinero, lo puede más invertir en la institución. Ajá. No voy a hablar de las instituciones porque no va en relación a eso mi comentario. Pero ahora que he estado contactando con muchas personas que dicen tener este tipo de experiencias, es muy extraño, pero pareciera que ese apego a las cosas materiales te retiene una vez después de que te mueres. Uh-huh. Me han comentado, ya lo he dicho aquí en varios episodios, que varios de los mensajes que tienen esas personas al momento, dice, son cosas muy irrelevantes. Como en el caso de los animales y la milpa. Uh-huh. No es por menospreciar, sino que son cosas muy terrenales y dices, pues si realmente existe un espíritu y ya brincas todo tu plano, ¿qué relevancia tiene? Pero parece que es la suficiente para impedirte avanzar. Así es. Hay personas que literalmente no se han ido porque no los enterraron con la camisa que ellos querían, porque dejaron instrucciones de que fuera una camisa específica. Con esto, lejos de querer asustar a la gente y decir, si no cumpliste los deseos de las personas, entonces no le estás dando el descanso. No. Creo mi mensaje va más en relación a que tal vez va en relación al apego. Cuando nos apegamos tanto a lo material, se vuelve como un ancla que nos deja como atados a este plano. En la práctica budista, dentro de sus meditaciones, está como la intrascendencia y el llevarte a un nada, ser un parte de todo y volverte un nada al mismo tiempo. Que es todo un proceso, es bellísimo. Claro. Pero pareciera que va un poco de la mano. Dentro del ciclo que ellos plantean en su creencia, tiene que ver con la reencarnación y tiene que ver con que eso te ayuda a terminar el ciclo y llegar al siguiente. Uh-huh. Más allá de reencarnaciones o de budistas, tienen eso en común muchos de las religiones. Sería interesante tomarlo en cuenta. Sí, de hecho. Porque varias de las personas, o sea, no son nada más por pendientes, son ciertas situaciones que hacen que a veces que ese pasar al otro plano no ocurre. Hay una historia en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, acerca de un balneario que se llamaba el balneario de los Ramírez o de los Rodríguez. Este balneario estaba donde donde actualmente es Citadel. En ese balneario hubo muchos accidentes. Fallecieron muchos niños y varias personas porque no se tenían las medidas de precaución. Es un balneario de los 80s, 90s. Okay. Cuando ya fueron a hacer una revisión por el caso de un niño que jamás encontraron el cuerpo, fue cuando lo clausuraron. Pero pasando los días, personas que trabajaban en el lugar e investigadores, los que se llegaron a quedar después de la hora del cierre, se toparon con el niño.
Y aquí viene la parte que es como tétrica, pero tiene sentido. El niño se les presentaba con la cara de ahogado, con los ojos de ahogado, todo empapado. Y se les acercaba y les decía, ¿me pueden llevar con mis papás? Eso lo presenciaron más de 3 personas. Y cuenta la leyenda que el problema fue que un salvavidas sí se dio cuenta que había un niño que había fallecido, pero él, por miedo a que lo culparan a él, fue y enterró el cuerpo en algún lugar. Órale. Eso dice la leyenda. A nivel de investigación, creo que eso no está. La situación es que al día de hoy hay esta Citadel. Y en Citadel, los guardias nocturnos, los guardias que se quedan en medianoche, comentan que es muy aterrador estar ahí porque se aparecen niños. Entonces, pareciera que estas cuestiones de los fantasmas o los espíritus, como los he platicado en los casos anteriores, se presentan a veces como en el último momento que estuvieron vivos, y cuando las cosas los atan, hay algo que les impide avanzar. Pues sería interesante empezar como que indagar un poco en filosofías que nos permitieran vivir bien y trascender mejor, ¿no? Igual y sí, porque está cañón. O sea, si todavía muerto, todavía tienes que tener cosas pendientes aquí. O sea, y tu cuerpo ya no da para más, solamente tu energía, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es que lo haces? Sí, y cuentan muchos de las personas, de los videntes o personas que llegaban a ver estos espíritus, que muchos se ven que tienen muchísimo tiempo aquí. Y entre más tiempo pasan, muchos más perdidos están. Claro. Ya no se ubican, ya no saben qué están haciendo, no saben por qué están ahí. Y es, de cierta manera, como si llegaran a la locura, que me hace cierto sentido por algo. Hay una sala, no recuerdo en qué país es, pero es la sala más insonorizada del planeta. ¿Has escuchado de eso? No. Es un lugar que se trató de tal manera en el que si te encierras, no existe prácticamente ningún sonido. Ok. No es lo mismo estar en una habitación, cerrar la puerta y estar lejos de los carros. No, ahí sigue habiendo sonido. Una sala de este tipo, se dice que lo más que ha durado una persona sin empezar a tener alucinaciones son alrededor de 15 minutos, no más. Han intentado experimentos, personas que se han preparado durante años para llegar, intentar romper el récord y no pueden. En esta segunda dimensión en la que son espíritus no se pueden comunicar con nadie. Las personas que están mucho tiempo en soledad en la vida real, pasando el tiempo, empiezan a tener maneras muy atípicas de socializar, al punto en el que las personas ya las ven raro y ya no es fácil enlazar con ellos. Tal vez, si el otro plano no es tanto el cambio y sigue siendo algo parecido a lo que estamos en vida, pudiera ser que estos fenómenos también se reprodujeran ahí. Y entonces, entre más tiempo pasen y menos comunicación tengan, más atípico es el comportamiento. Y puede ser que el mismo fantasma ya no esté como que con cierto nivel de conciencia que pudo haber estado en algún momento. Mira, estoy de que literalmente es algo que súper sí estoy de acuerdo contigo. Nunca había tocado ese punto o nunca me había llegado a imaginar como a este grado como en este segundo plano que también pase como, digamos que ¿qué sería? Como una despersonalización. Exactamente. Ajá. Entonces está muy cañón, la verdad. De verdad es la primera vez que me pongo a cuestionar como esta parte de. Entonces estoy procesando todo esto. Es mucha información. Demasiada. Vino una chica aquí que más adelante, no, más bien, cuando ya salga este programa ya fue algunos episodios atrás. Ok. Ella falleció en la vida real. Tuvo un accidente, estuvo creo que 10 minutos muerta. Y ella cuenta que ella tiene toda la experiencia de la luz, del túnel de luz blanca y eso. Dice, yo sé que ya hay explicaciones científicas, pero lo que a mí me pasó es esto. Dice, una vez que me morí, yo no sabía que estaba muerta. Yo no tenía idea que estaba muerta, pero estaba en un lugar en el que había mucha luz y no es lo mismo cuando estás inconsciente. Literalmente era como si me hubieran desconectado de mi cuerpo y por un instante ya no percibes el mundo igual. O sea,
esas terminaciones nerviosas ya no es por lo que estás percibiendo. Ya. Y escuchaba a lo lejos las voces de las personas que estaban alrededor mío y estaban en pánico, intentándome resucitar, mis amigas llorando y hablando entre ellas. Ujú. Dice, pero no es lo mismo escuchar con los oídos. Literalmente es algo que va más como cuando nosotros percibimos nuestros pensamientos internos. Es más eso. Mm. O sea, no es como cuando estás escuchando una batería y notas que tu tímpano es el que recibe las vibraciones y después vienen los pensamientos. No, todo eso se pierde, toda la parte intermedia, llegas directamente a esa zona. Dice, pero sigo con la parte más rara y es que no estás consciente que estás muerto. No estás consciente que no tienes cuerpo, simplemente todo es diferente. Ya. Pero no sabes qué hacer. No hay nada dictaminado, no es que te sepas mover, cómo te mueves ahí. Entonces es como si la confusión, la paz, le pregunté, oye, pero esa luz blanca siempre va acompañada de la paz. Dice, sí, es que sí es paz, pero no es paz. Es una paz enorme, pero tiene que ver con que te desconectas del cuerpo. Cuando estás en tu cuerpo estás percibiendo cientos de miles de cosas a la vez. Aquí ya no. Estás con un enfoque absoluto, eso da una sensación de paz. Pero también es una confusión enorme porque no, pues estás ahí consciente y luego, ¿qué sigue? Así es. Entonces pareciera que el otro plano está muy romantizado en muchos sentidos, pero personas con ciertas experiencias intentando aterrizar algunas de ellas, es como si se pareciera bastante a este. Inclusive, no sé, igual y ya me voy a empezar Adelante, me voy a empezar a mover estás para en tu podcast. me voy a empezar a mover para, digamos que, no sé, o sea, digo, creo que esta parte de las historias llegan a un punto de reflexión en donde, pues bueno, o sea, mínimo, no sé si romantizar también como literalmente vive la vida como quieres, o sea, obviamente con tus responsabilidades, pero si no estás a gusto en un lugar o no estás, como conforme con, yo digo que igual y empezarnos a movernos un poquito para que no estemos aquí en el segundo plano, aquí, rodeando lo que es esta parte. Una amiga una vez me dijo que su filosofía de vida, dice, creo que las personas nos topamos con muchos a lo largo de nuestra vida por la primaria, la secundaria, la primaria, la carrera o el trabajo. Te topas con muchas personas que eventualmente, por los ciclos de la vida, es probable que los dejes de ver. Mi filosofía de vida desde hace mucho es siempre poderlos volver a la cara tranquilo. Siempre poderlos volver a ver a la cara tranquila. Ujú. Entonces, nunca dejo pendientes en ninguna relación de ningún tipo. Wow. Si las cosas se tienen que terminar, que se terminen. Pero el día que te vuelva a ver en un futuro, tranquilamente nos podemos ver a los ojos los dos. Creo que sí, o sea, sí coincido contigo. Vive la vida como quieras, es tuya. Ujú. Pero está interesante si adoptas también posturas que eventualmente te pueden ser benéficas. Y hace poco escuché el punto de vista de alguien que planteaba hacia los agnósticos algo, que decía, un agnóstico es una persona que está abierto a las creencias, solo no tiene, o sea, una postura tan cerrada con algo, está abierto, no concluye. Y en algunas ocasiones se confunde por una persona aferrada al ateísmo, que eso de cierta manera también es una creencia religiosa. Ujú. El no creer en religión como fe se transforma en una fe y una religión en sí. Ya. Si te vas en promedio, tal vez te conviene más ciertas estructuras de vida, por si sí existe algo después, ya tener ahí las cosas medias bien cimentadas y que aparte en vida te funcionan para vivir mejor. Vaya. Tal vez. Laura, ¿hay alguna historia con la que te quieras despedir? Pues igual y con esta parte de como las historias que no terminamos y las seguimos haciendo en este segundo plano, que es esta parte, no sé si la has escuchado, pero pues bueno, en los hospitales abundan las historias. Claro. Entonces imagínate, o sea, una enfermera, o sea, muere ahí en el hospital. Cuenta la leyenda que en este hospital pues esta enfermera todavía sigue atendiendo a los pacientes. Inclusive a un conocido le pasó. Su papá tuvo un accidente por ahí grave porque fue de carretera. Entonces, lo internan.
Me dicen que estaban pues ahí, en la que es el cuarto del hospital. Pues bueno, entra una enfermera, pero se les había hecho raro porque recientemente había entrado una enfermera anterior a ella. Esta enfermera pues no les dice nada, nada más le aplica los medicamentos, le anota, sin decir nada, lo verifica, todo está perfecto. Y acá mi conocida dice, yo no me doy cuenta, pero pues todo lo hace muy rápido, pero se me hace raro porque pues recientemente le habían hecho como este proceso, un chequeo. Ok. Pero esta enfermera pues ya le dio como un proceso, o sea, ya le inyectó, no sé, el suero, medicamentos y toda esta cuestión. Me dice, pero yo no digo nada porque estoy pues estoy soñolienta, pues o sea, yo no cuestiono porque pues los expertos son ellos, ¿sabes? Entonces sí. Queda, se va y luego más tarde, ya en la siguiente ronda, la enfermera dice, o sea, ¿cómo es posible que hayan anotado pues los medicamentos, que se le hayan dado el seguimiento de los signos vitales y toda esta cuestión a tal hora cuando a tal hora ni siquiera se presenta? Y en la parte de la encargada decía el nombre de esta enfermera fallecida. En ese momento, obviamente, la enfermera nada más se le queda viendo. No le dice nada a mi conocida ni a su papá. Simplemente se queda pues así, sorprendida. Y ya, se va. Al momento de darlo de alta fue cuando le dijeron esto a mi conocida. Mi conocida se quedó, fue de que, pero no pasó nada malo. Me dice, no. Pues es que digamos que esta enfermera sigue cuidando de nuestros pacientes. Es como un ayudante, pero igual, o sea, no se preocupen, o sea, van a seguir bien, esto no va a afectar nada, pero sí queríamos externales como esta parte de ¿En qué ciudad ocurrió esto? aquí en Monterrey. En Monterrey. Aquí. ¿Hace cuánto? No me dijo exactamente, pero yo digo que ya han de pasar como más de 10 años. Tengo la misma historia, ocurrió en Monterrey Uh-huh. hace 2 años, tal cual estás contando. Yo conozco las personas que lo vivieron, Uh-huh. pero la única diferencia es que no le administraron una medicina que necesitaba y de repente tocan al cuarto, entra una enfermera, le da las medicinas, Uh-huh. se va la enfermera, están los apuntes y como a las 2 horas llega una enfermera y habla con ella y le dice perdón por no haber venido antes, es que tuvimos alguna dificultad o algo así. Le dice no, vino tal persona. Y entonces se le hizo extraño a la enfermera y le dice no, pero es que yo soy la de turno. Así es. Entonces dice a ver cómo era. Y le dice el uniforme era diferente. Se lo describe y era como que de años atrás el que tenían en ese tiempo. Uh-huh. Y donde le da la descripción la otra se pone pálida. Ya había habido varias personas que la veían en el hospital, administraba y sí, aparecían escritos como las cosas que hizo a detalle y la firma. Y fue una enfermera que falleció como 10 años atrás, pero al día de hoy era como si siguiera dando el servicio. Ok. La leyenda de la planchada está en todos los estados de la República, Uh-huh. pero pareciera, si empezamos a cambiar un poco el ángulo y la óptica, y si empezamos a ver que tal vez en ese plano espiritual, si te quedas con pendientes, te quedas y lo sigues haciendo, tal vez su motivación personal hace que en muchos casos enfermeras y doctores permanezcan haciendo el servicio que siguieron haciendo en vida. Más allá de que sea solo un espíritu, tal vez tiene que ver con el perfil, la personalidad, el apego. ¿Como un deber ser? Sí, y fíjate esto. En muchos de los fantasmas que están en lugares aislados que intentan contactarse, cuando se contactan parecen locos. Uh-huh. O sea, y las cosas que te dicen, si te imaginas una persona en vida, dices, sería alguien que tiene que ir a un psiquiátrico. Pero en este caso, en muchos de los hospitales, los que son enfermeros o doctores que se aparecen, interactúan bien, haciendo su trabajo bien. Uh-huh. Entonces pareciera que sí hay un otro nivel de conciencia. ¡Qué locura! Bastante. De hecho, no, hasta ahorita que me dijiste esta historia, como que me empieza a hacer match con lo que estábamos platicando. Y sí, pero mira. ¡Qué locura, eh! Y sí. Oye, me quiero despedir con una historia que parte de la historia la viví muy de cerca
y otra parte me acabo de enterar después de casi 16 años. Ok. En el 2007, en Monterrey, ocurrió una tragedia que afectó a toda la ciudad. Fue la noticia, creo que hasta a nivel nacional, algo conocido como el caso Santoy. ¿Has escuchado de él? Sí. No voy a entrar en detalles en el caso, yo creo que todos los conocen y que no lo puede investigar. La situación. El caso Santoy ocurrió muy cerca de donde yo vivía. La persona se refugió cerca de donde vivían unos amigos. Al final, como que de cierta manera te sentías como involucrado, entre comillas, en la situación, como si irradiara esa sensación de tensión, de búsqueda, y fue algo que en el 2007 recuerdo que nos quitó la tranquilidad a muchos. Hasta ahí quedaría todo en una anécdota, pero lo que me enteré hace apenas unos días me dejó boquiabierto. Hay una chica en YouTube que se llama Raiza, que es de Monterrey. Es muy famosa y es muy buena haciendo su trabajo en redes. Hizo un programa especial en el que invitó a la mamá a que contara una anécdota. Y la mamá contó lo que te voy a decir. Dice que una compañera de trabajo, 2 o 3 años después del caso Santoy, le contó algo que la dejó a ella sorprendida y a mí más. Un chico, que era el hijo de unos conocidos de ella, quería como meterse a este mundo un poco del ocultismo. Le llamaba mucho la atención. Okay. Y entonces quería ir a la casa donde ocurrió la situación de Santoy y jugar a la Ouija. La casa, durante muchísimos años, creo que el día de hoy ya la demolieron, creo, no estoy seguro. Okay. Pero durante muchos años estuvo acordonada y estaba prohibido entrar. Había un velador durante el día y la casa permanecía cerrada y tenía todos los detalles de una casa muy abandonada. Uh-huh. Sí hay en YouTube exploraciones donde personas entran e inclusive dicen que pasan cosas raras adentro. Este chico no logró entrar, pero conoció al vecino de la casa de atrás de esta casa. Entonces le dice, oye, pues estamos cerquita, ¿y si jugamos Ouija aquí? Y el vecino le dice, está bien, vamos a jugar. Se juntan 3 amigos, empiezan a jugar en la noche y sí se empieza a mover la Ouija. Okay. Cuando se mueve la Ouija, le preguntan, ¿eres un humano o no eres un humano? Eres un humano. Y responde, no. Y le dicen, eres malo. Y ya no quiere responder. Y le dicen, bueno, no importa. Queremos preguntarte si la historia que están contando en las noticias es verdad. Y entonces se empieza a mover la Ouija. Sí, no, sí, no, sí, no. Como que hay algo más. Yeah. Y le dice, ¿tú me puedes contar lo que realmente pasó? Y responde la Ouija, sí. Entonces se detienen los amigos, se voltean a ver y dicen, a ver, ¿alguien le está moviendo? Y todos coinciden de, no, estaban aterrados los 3. Entonces vuelven a poner las manos y le preguntan, cuéntanos la historia. Y se empieza a mover la Ouija. Y el mensaje que dejó, la voy a contar en ti. Y ya no se volvió a contactar. Quedó en una anécdota espeluznante, no pasó nada. Meses después, el chico empieza a tener una pésima relación con sus papás. Pésima. Uh-huh. Les gritaba, se la vivían en pleito, se trataban muy mal. La casa empezó a ser como que un punto de violencia muy fuerte. Y ese chico tenía un hermano mayor que decía, yo no lo entiendo por qué cambió tanto. De repente él no era así. Pero bueno, debe de ser tal vez la adolescencia. Siguen pasando los meses y la relación parecía irreconciliable. Se llevaban todos muy mal con él, o él más bien muy mal con todos. Y un día los papás le dicen a los 2 hermanos, oigan, tenemos unas vueltas, queremos ir a cenar a tal lado, ¿quieren venir? Y dicen que no. Se van los papás y no llegan a dormir esa noche. Al hermano mayor se le hace raro. No era normal que no se quedaran a dormir, y menos si no avisaban. Los intenta contactar. No contestan. Ya se empieza a preocupar y le pregunta al hermano, oye, ¿no los contactaste, no los viste ayer? Porque después de que se fueron los papás, estos 2 se fueron a hacer sus pendientes. Y el hermano le dice, ¿qué me importa? ¿Quién sabe dónde estén?
Total que pasando el día completo y al no tener contacto con ellos y buscar con familiares y ver que no están con nadie, va la policía. Y dice, ¿sabes qué? Algo pasó, búsquenlos, iban a estos lugares. A la semana encuentran el coche en una brecha y a los papás muertos. El chico, el menor, el que tenía todos los problemas, empieza a tener conductas muy atípicas. Empezó a hacer fiestas en la casa, no le importaba nada de lo del caso y él estaba totalmente relajado. Los tíos al principio dicen, bueno, es que no sabe cómo lidiar con eso, está evadiendo la realidad, pero después ya dicen, no, muy extraño. Van y hablan con la policía y entra como sospechoso del caso. El chavo había contratado a unos detectives al momento en el que hacían la búsqueda de los papás y ellos fueron los que encontraron los cuerpos. Lo extraño era que no encontraron los celulares ni el dinero y después salió que el muchacho los tenía en posesión. Y entonces ya empezaron a ver que todo era muy raro. Total, en efecto, el muchacho fue el que los mató. La situación es que cuando entra a la cárcel, pasan los meses, pasa el tiempo, y él empieza a cambiar y regresa a ser quien era antes. Y un día en una conversación con el psicólogo, le pregunta el psicólogo, ya te has reformado y eres distinto. ¿Por qué hiciste eso? Y le dice, no sé. De repente un día empecé a sentir demasiado odio, demasiado, no, todo el tiempo sentía odio. Y cuando me iba a dormir y cerraba los ojos, aparecían personas en mis sueños que me decían qué decirles y cómo tratar a mis papás. Dice, pero era como si no fuera yo. Hasta hace unos días, esas personas dejaron de aparecer y otra vez estoy empezando a sentir que volví a ser yo. Con la historia que me contaste, muchos dicen que por medio de algunos sueños y que tienen ciertos matices muy especiales, es la manera en la que ciertos espíritus se comunican con nosotros. Pero pareciera que, como lo dije, no todos son malos, pero hay otros que sí. Laura, gracias por haber venido a este episodio. A ti por la invitación. Nos vemos en el siguiente episodio, Familia Nocturna. Recuerden, suscríbanse. Y dulces pesadillas. Bye, bye.